perdón, ya. La medida sería así de esta. Con línea, Daniela, sí, con línea. Con Y ese línea. sí, estoy buscando solo que se colgó, pero ya estoy en, aquí está, ya. Sería desde aquí, desde el borde, así, tipo. Borde. Tomando en cuenta desde el borde inferior al borde superior, o sea, desde el borde superior al borde. Eso, pero ¿qué hay que tener en cuenta, Daniela? Algo que dijo la compañera hace rato. ¿Qué hay que tener en cuenta? O sea, A que ver, tiene que ser un corte vamos con la sagital. segunda imagen. Vamos con la segunda imagen. ¿Cómo iría la medida? Igualmente tenemos que tomar en cuenta, bueno, en este caso, el corte creo que es distinto en este. Exacto, exacto. Primero tienen que fijarse que en el topograma, que lamentablemente este no tiene, pero era en corte longitudinal siguiendo la línea, es decir, si estuviera aquí la lineecita siguiendo la línea medio clavicular, sería confiable medir siempre, como dijo Daniela, desde el borde inferior del hígado hasta el superior. Nunca tomar la pared abdominal, tal como lo hizo la compañera aquí, porque si ustedes toman la pared abdominal, les va a dar hepatomegalia. Imagínense los pacientes con una pared abdominal prominente, los obesos, por ejemplo, o cuando hay mucha masa muscular, va a ganar volumen. Es tal como les puso la compañera, pero fijarse el corte. Ahora, vamos con las estructuras internas. ¿Qué puede ver? ¿Cuánto debe medir, Daniela? Bueno, según Ceram, lo que nos decía era que lo normal se consideraba un diámetro menor a 13 centímetros y ya mayor a lo que sería a 15.5 centímetros, ya se consideraba que era hepatomegalia, que estaba aumentada. Eran ya 13. ¿Alguien que discrepe con esto? En Pedrosa, doctora, también solo decía en cambio, pero o sea, que ya se considera normal cuando es mayor o igual a 15.5 centímetros. Miren ustedes, hay una variación, 13 a 15. En nuestro medio empleamos 14. 14, ¿sí? Es decir, la media entre los dos valores de la bibliografía. Nunca medir el hígado en toda su longitud, porque no cabe en un solo haz. En un haz veo el lóbulo derecho y en el otro haz veré el lóbulo izquierdo, entonces no es factible que yo pueda medir toda la longitud. ¿Qué pasa en la cirrosis hepática? Por supuesto, y no les voy a poner imágenes porque no es el objetivo de esta clase, darles patología, eso vemos en imagenología 2, pero ¿qué me ocurre en la cirrosis hepática? Está tan reducido el tamaño del hígado que yo consigo ver todo, la totalidad del hígado en un solo haz. En condiciones normales, no, tal como le están viendo ahí. Ahora, seguimos con Daniela. A través del hígado, vamos ahora a la anatomía. ¿Qué nomás podemos ver a través del hígado, Daniela? Bueno, en este caso podemos ver, por ejemplo, dependiendo del tipo de corte, por ejemplo, en lo que sería un corte transversal, ahí se podía ver lo que decía el signo de la cabeza de Mickey Mouse, que por ejemplo sería este de acá abajo, en el que se puede ver la vena porta. A ver, ahí tiene usted la respuesta. Primero aquí, por ejemplo, necesita que sea, perdón, Daniela, el corte para que yo pueda ver el signo del Mickey Mouse es transversal. Es transversal, por eso es que aquí no lo ven, ¿no es cierto? Aquí justo no le cogió el corte, ahí tienen ustedes un corte magnificado. ¿Qué estructura es cada una de ellas, Daniela? Ya, esta es la más grande, la de mayor calibre. Yo le voy, Daniela, mostrando, para que no le dibuje, ¿sí? Ya. Yo le voy mostrando, bórrele nomás, yo le muestro con el cursor y usted me dice qué es. Esto Ya. que sería la cabeza. La cabeza sería la vena porta. Perfecto. La oreja izquierda. La oreja izquierda es la arteria hepática derecha. Perdón, la arteria hepática. Arteria hepática, simplemente, principal, ¿no es cierto? ¿Y esto? El coledococo, que es la vía biliar. El colédoco. Colédoco o la vía biliar principal, ¿no es cierto? Esa es la imagen del Mickey Mouse. Pero, ¿qué es lo que le solemos mandar? ¿Qué es lo que se suele mandar? Es raro que les llegue esta imagen. Esto solamente es para que recuerden. Lo que nos llega es un corte en longitudinal. Aquí no tengo yo el topograma, pero este es un corte longitudinal. ¿Cómo lo reconozco? Por el trayecto de las estructuras. Aquí me serviría, por ejemplo, para medir la longitud del hígado. Miren aquí, ¿se dan cuenta? La porta aquí está en transversal, la cabeza del Mickey Mouse.
Pero cuando nosotros queremos evaluar patología biliar, por lógica, tenemos que hacer el corte longitudinal así, cogiendo adelante la vía biliar y atrás la vena porta, pero en corte longitudinal como lo que están viendo aquí. ¿Dónde está, Daniela, la arteria hepática? En ese caso, doctora, lo que yo le veo, alcanzo a ver es, por ejemplo, la vena porta y lo que es acompañante, que está acompañado del coledococo por encima. Eso, porque el corte es así. Estoy Exacto. haciendo un corte en la longitud, no la puedo ver la arteria. Yo necesitaría un corte así. Entonces, ¿por qué generalmente viene este corte así? Por la frecuencia de la patología. Claro que si yo quisiera ver flujos de esta arteria, quisiera ver algo vascular, mejor le aplico un Doppler. Pero si yo quiero ver patología de la vía biliar, el corte me viene así, y es lo que tienen aquí, es lo que tienen acá. Esto, ¿cómo también se llama, Daniela? Este signo del Mickey Mouse, que eso solamente es una representación. ¿Cómo se llama ya en términos radiológicos? ¿Cómo se llama esto, Daniela? No recuerdo, doctora. A ver, Daniela, ¿cómo se llama la parte? Si me voy La tríada portal. Eso. Ya le iba a preguntar otra cosa, pero está bien. Esta es la tríada portal. ¿Por qué se llama tríada? Tríada porque hay... ¿Por qué no se llama tríada arterial o tríada biliar? ¿Por qué se llama tríada portal, Daniela? Porque a nivel de lo que sería o sea, está formado por diferentes estructuras, por una vena, ¿Pero por qué portal? ¿Pero por qué portal? ¿Por qué no biliar? ¿Por qué no tríada biliar? Porque a través, porque... Daniela, porque la porta es la estructura más prominente. La principal. Radiológicamente, ecográficamente, ya, gracias Daniela, está bien. Gracias. Ya usted, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya usted completó sus 3 puntos casi en 3 semanas, pero puede seguir aumentando puntos. Verán, chicos, ecográficamente, en un corte longitudinal, lo que dijimos hace un momento, ustedes no ven las 3 estructuras. No siempre nos va a venir este corte. Es más, se pueden confundir y olvidar esto. Entonces, esto es lo que nos viene. Pero, pese a que son 3 estructuras, yo logro ver 2. Ya saben por qué, es por el corte. Pero esto solo se ve a nivel del ilio, que es el otro nombre que le preguntaba a Daniela. ¿Cómo se llama en toda estructura lo que tiene arteria, vena y un conducto? En el pulmón se llama ilio, arterias, venas pulmonares y bronquios. Ahí no podía ver, aquí hay vía biliar. Es una estructura, por ejemplo, el ilio renal tiene arteria, tiene vena, pero ya no puede tener esta estructura. ¿Qué cambia ahí? Ahí está la vía de excreción renal, el inicio de los ureteres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este vendría a ser la tríada portal, tiene 3 nombres: tríada portal, ilio hepático, o tiene un nombre que hace alusión también a la porta, el porta hepatis. ¿Sí? Cada que me escuchen hablar del porta hepatis me estoy refiriendo a esto, y recuerden siempre la disposición de las estructuras. Ahora viene la pregunta, ¿por qué motivo? Acuérdense, tríada. ¿Por qué motivo, si son 3 estructuras, yo a las portas las veo solitas? Aquí no la veo solita la porta. Aquí no la veo solita. Aquí veo toda la triada por el corte. Aquí, ¿por qué veo 2 estructuras? Por el corte. Pero ¿por qué motivo aquí la veo a la porta sola y ya no la veo acompañada de una vía biliar? Porque normalmente o ecográficamente el calibre, miren el calibre. Por eso se compara con el Mickey Mouse, la cabeza versus las orejas. El calibre es prácticamente 3 veces más que la vía biliar y que la arteria hepática. Por eso, ecográficamente, la vía biliar solo la vemos en el porta hepatis, solo a nivel del ilio. En el resto del parénquima hepático, yo veo a las portas solitas,
como lo están viendo aquí. ¿Dónde está su vía biliar acompañante? No la veo. Es por el calibre estrechísimo. ¿Por qué? Porque progresivamente se van ramificando más y más y más. En conclusión, va reduciéndose el calibre. Y es lo que le aporta esta brillantez al vaso porta. Pero nosotros sabemos que en el hígado, no solamente, hablando de venas, no solamente hay porta, también hay el sistema de la cava. Acá está la cava, es otra estructura venosa. Entonces ahí tienen la porta, aquí tenemos la cava. ¿Cuál es la diferencia? La localización anatómica. La cava atraviesa el diafragma. Acuérdense que esto era el diafragma. La cava no está acá, en el ilio, no forma parte de la triada. Y a la cava le llegan, voy a regresar acá, miren ustedes, el que brilla en su pared, este es vaso porta. Ya saben por qué se ve solito. Estos puntitos brillantes diminutos que ustedes ven en todito el parénquima es de las últimas ramificaciones portales, que ya ni se alcanzan a ver con luz. Aquí muy poquito. Todos estos puntitos que ven ustedes, ramificaciones, triadas portales. Pero en cambio, los vasos que no brillan, como los que están viendo ustedes aquí, miren la diferencia. Aquí no hay brillantez, estos son del sistema de la cava. De hecho, miren en dónde terminan, aquí no se ve la cava, pero se dirigen al diafragma. Por eso se llaman también venas suprahepáticas, porque recuerden que este es el borde superior del hígado. Vamos con alguien que participe. Diámetro de la porta, diámetro de la cava. La cava creo que me olvidé de ponerles en la lista, pero bueno, no es difícil de aprenderse. Y diámetro de las vías biliares. Vamos, diámetro portal. Alguien que participe. ¿Y cómo lo mediría? Alguien, por favor, puede ser la misma persona, seguir ganando puntos. Los que no quieran ganarse puntos, que quede constancia que les he dado 10 y más oportunidades en una sola hora. ¿Alguien? Me va a tocar, chicos, grabar las clases, ¿sí? Porque después vienen las quejas y después el profesor es el culpable. Lamentablemente sigo viendo eso. Bueno, nadie quiere participar. A la porta, que ya saben cómo reconocerla, hay que medirla a la porta principal. No voy a coger esta porta porque está solita, no está en el ilio. Tengo que coger esta porta que tiene la vía biliar acompañante. No la mido en longitud, la tengo que medir en diámetro transversal, ¿sí? Aquí, en la luz. Y eso tiene un máximo de ¿cuánto? ¿Alguien, por favor? Nadie. 13. Chicos, yo les voy a tener que incluso calificar ya, no solamente poner puntos de más, sino ir calificando a los que no mismo quieren participar, ¿sí? 13 milímetros. Ese sí nos vamos a quedar con el diámetro que trae el libro, no hay variación en nuestro medio. Vamos ahora a lo que está adelante, a la vía biliar. Vamos, escucho a alguien. ¿Quién quiere participar con la vía biliar? ¿Quién quiere participar? La doctora decía que las vías biliares se podían medir con una fórmula. Siga, Era el, siga hablando. era el diámetro de la vía biliar, la edad sobre 10. No entiendo bien la fórmula. Pero si está clarito explicado en el libro, no hay mucho que entender. Si lo leyeron, va a entender a la perfección. Recuerden que son ustedes estudiantes universitarios. A nivel escolar es un poquito difícil porque hay que explicarles todo a los niños. Pero ustedes pasaron el colegio, están en la universidad y tienen la suficiente capacidad para interpretar los contenidos. Nicolás. O sea, decía que era la edad sobre 10 y lo que daba tenía que ser el diámetro en milímetros de la vía biliar. Ponga un ejemplo. Ponga un Y ejemplo. un niño de 5 años sobre No, 10. en los niños de 5 años no hay la patología biliar, ni vamos a medir la vía biliar. A Entonces no era una, ser escasas patologías de estenosis biliar, que es muy raro eso. A ver, yo le pongo un paciente de 45 años. ¿Cuánto debería medir su vía biliar?
4.5 milímetros. Deduzca cuál es la fórmula o cuál es la regla. Edad sobre 10. La edad, la décima parte de nuestra edad. ¿Ustedes en qué edad están? Yo ahorita estoy en 21. 21. Es decir, su vía biliar debería, esto de aquí, debería medir un máximo de 2,1. Sin embargo, aquí viene la limitación de la fórmula. No es 100% confiable la fórmula. ¿Por qué? Porque la norma nos dice cuánto debe medir Nicolás. No apaguen Nicolás. ¿Cuánto es lo normal de la vía biliar para un adulto? 3 Nicolás, milímetros. olvídese de la edad. ¿Cuánto es lo normal? 3 milímetros. ¿Cuánto? 3 milímetros. Mínimo. ¿Y cuánto de máximo? Eso no me acuerdo. El máximo es más importante, porque una vez que supera el máximo es dilatación. Vamos a suponer que tiene un cálculo impactado en el cístico o en las vías biliares, se va a dilatar. Entonces, más que estenosis, van a haber dilataciones. ¿Cuánto debe medir? 6 ¿Cuánto? milímetros máximo. ¿Cuánto? 6 milímetros máximo. Hábleme más clarito que no le 6 escucho bien. milímetros máximo, digo. 6. Ya, el libro dice 6. Los cirujanos en nuestro medio no aceptan. Yo les dije que les iba a modificar los valores del libro en función de lo que conversamos con los cirujanos, que son quienes están operando. No hay libros publicados en nuestro medio de cuánto deben ser los valores, entonces aquí vamos definiendo. Es mucho 6, nosotros hemos reportado 6 milímetros y decimos colédoco normal y nos mandan reclamando que 6 no es normal, hasta 5. Si es de 3 a 5, la fórmula solo serviría para pacientes entre 30 y 50 años, ¿ven? Por lo que está diciendo el compañero. Entonces no es 100% confiable la fórmula, porque para ustedes daría como que tienen estenosis. ¿Y qué pasaría por encima de los 50 años? Me va a dar como que está dilatado, ¿ven? Por eso es que la fórmula es muy limitada. Entonces nos aprendemos el valor mínimo y sobre todo el máximo. Pero ¿qué pasa si no tenemos vesícula, Nicolás? Si ya nos sacaron la vesícula, que es el reservorio de bilis, ¿qué va a pasar con el colédoco? Supongo que debería. A ver, yo le digo, el paciente tiene, le voy a dar varios casos, Nicolás. El paciente tiene 60 años, tiene vesícula. ¿Cuánto debe medir su colédoco? Debería ser hasta 5 máximo. 5 en nuestro medio, no lo que acabamos de decir, no le sirve la fórmula, 5. Pero resulta que fue operado de la vesícula hace un par de años. ¿Cuánto debe tener este mismo colédoco al no tener vesícula, Nicolás? Debería ser mayor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso les mandé a investigar. Y No, está en los libros. ¿Cuánto? no sé, eso no sé. El doble, porque al no tener, cuando tenemos vesícula, este es el reservorio de bilis. Pero si ya nos extirpan la vesícula, el colédoco se va a duplicar y por lo tanto lo máximo es el doble de 5. Ahí tienen ustedes. ¿Qué pasa en el adulto mayor? Si tiene vesícula, ¿qué pasa, Nicolás? ¿Qué pasa con el colédoco? Tiene vesícula, es un adulto mayor, pongámosle de 83 años, es un adulto mayor. Tiene vesícula, ¿cuánto debe medir su colédoco? Igual hasta 5. No, no, porque es un adulto mayor. Ya no le aplica el 5. Normalmente su colédoco se distiende, porque miren, el adulto mayor, por algo ustedes después van a estudiar la geriatría. El adulto mayor tiene la particularidad de que unas vísceras se agrandan, se dilatan, dan las megalias, y otras en cambio se reducen, se atrofian. Por ejemplo, vísceras que se reducen, el cerebro, da atrofia cerebral, se reduce el riñón, se reduce, mujer, el útero, pero en cambio en el varón la próstata se agranda. En la mujer el útero también puede crecer dependiendo de la patología, un mioma, pero también se da la atrofia. Entonces en el adulto mayor vienen las variaciones anatómicas y volviendo al colédoco, es normal en el adulto mayor que tenga
hasta 8 milímetros el calibre. Les pedí que me revisen eso, que está, yo sé que es un poquito, puede resultar un poquito complejo, no es tan fácil como lo que vimos en tórax o en huesos. No hay mucha variación, a lo mucho en huesos vimos del niño al adulto, vimos los núcleos de osificación, pero la masa muscular es igual. En tórax, a lo mucho vimos la variación del mediastino y la osificación de las estructuras de la caja torácica, pero no hay mucha variación. En cambio acá juega mucho esto de las medidas viscerales que hay que tener. Peor si me voy, apáguele nomás, Nicolás, gracias. Bien. Peor si me voy a órganos de la reproducción. Eso no vamos a alcanzar hoy día, eso va a ser para la otra semana. Por favor, revisarán el útero, por ejemplo. Si es niña, tiene una medida. Si es mujer adulta, depende. Si no tiene hijos, tiene una medida. Si tiene hijos, tiene otra medida. Si es posmenopáusica, tiene otra medida. Miren ustedes, hay mucha variación, por eso les da mucha complejidad la parte de la ecografía abdominal. Bueno, recordar que además de esto, entonces hemos completado, no, me falta la vesícula, pero ya vamos a ir a eso porque le tengo en otra diapositiva. Recordar, sobre todo, si confunden, porque hay estudiantes que confunden esto de aquí, se olvidan que yo creo que recordando esta imagen del Mickey Mouse nunca se van a olvidar en dónde está la porta, pero pueden haber variantes anatómicas en donde la porta esté adelante y es decir, invertimos esto, la imagen del Mickey Mouse. Y entonces yo cómo puedo saber en otras palabras que el conducto que está delante sea de mayor calibre que el que está atrás. Porque acabamos de decir, esto tiene 5 y esto tiene 13. ¿Ven? Es más del doble esto de acá. ¿Qué pasaría si tiene una variante anatómica y está al revés? Vamos a interpretar como que está o dilatada la vía biliar o estenosado el vaso portal. Entonces, ¿cómo salgo yo de la duda? Pues aplicando Doppler. El que dé flujo será la porta y el que no dé flujo será la vía biliar. Entonces, el uso del Doppler es una ante situaciones como las que digo, pero si yo quiero evaluar, me voy a salir del tema, me voy a imagenología 2, yo quiero ver una hipertensión portal. Mejor le pongo Doppler y me aseguro de que estoy ahí en el vaso porta. O quiero ver flujo de las suprahepáticas. Estas, por ejemplo, no son porta porque no brillan en su pared y llegan a la cava. Siempre lo que se dirige hacia el nivel de la cava que está en el diafragma son las venas suprahepáticas. Entonces, recordar la utilidad de los Doppler. Y ya no vamos a explicar de nuevo porque tiene el tono blanquecino, que indicaba flujo que se acerca, que se aleja, es estar dando vueltas en lo mismo. Vamos a la vesícula. Escucho a alguien que quiera hablar de la vesícula. Si me salto de alguna medida, por favor, me paran para dar la explicación. ¿Quién va a participar? Vesícula biliar, es facilito. Jocelyn Cabrera. Vamos con Jocelyn, ahí tiene la imagen, le escucho. Cogerá su cursorcito, ¿cómo se hace la valoración? Ya, tenemos 2 diámetros. Tenemos primero, ¿cómo se debe evaluar la vesícula, Jocelyn? Hay condiciones para evaluar la vesícula. Y en ayuno tiene que estar el paciente. Eso. Cuando estén ahí, pero nos puede ocurrir que el paciente llega con un cálculo impactado en el cístico o en la vía biliar con un dolor intenso a las 3 de la mañana y no le vamos a mandar regresando y decirle venga mañana en ayuna, porque es un paciente de emergencia. Mientras haya la posibilidad, y no solo para la vesícula, mientras haya la posibilidad, es mejor hacer la ecografía en ayunas. ¿Cuánto de ayunas, Jocelyn? ¿Cuántas horas de ayuno? ¿Horas? Con 6 es suficiente. Sí, con 6 horitas de ayuno es más que suficiente, pero repito, si el paciente llega por emergencia, no importa las horas de ayuno. ¿Qué transductores estamos utilizando para la evaluación abdominal, Jocelyn? Convexo. El convexo. Recuerden que son estructuras internas. Eso me olvidé de preguntarles hace rato. ¿Qué frecuencia, Jocelyn? No, doctora, no sé la frecuencia. No me diga no sé, solamente razone. Es que ese es el problema que tienen a veces. Solo tiene que razonar.
Son Es baja estructuras- la frecuencia. ¿Cuánto? Yo Sé que es baja, pero no sé exactamente cuánto. Jocelyn, ¿qué me dice? ¿Alta o Frecuencia baja? baja. Baja, baja. ¿Cuánto les dije que era baja? 3 megahercios, 3. 3, 3,5 son buenas frecuencias. Entonces, nunca digan no sé algo que ya se les explicó. Solamente traten de hacer un recordatorio de lo revisado. Bien, ahora sí, si el paciente me vino en ayunas, como en este caso de aquí, la imagen de abajo era de emergencia, que de hecho está patológica y sin embargo está distendida. ¿Cuál es la idea de que venga en ayuno, Jocelyn? ¿Para qué? Poder medir con el diámetro, o sea, medir su A ver, diámetro. en general, no solo para la vesícula, en general. ¿Por qué decimos ven en las primeras horas de la mañana, en ayuno de unas 6 horas? ¿Por qué, Jocelyn? Para que no estén distendidos ciertos órganos. ¿Cuáles? eh, Porque si me dice ciertos órganos, tengo un mundo de órganos abdominales. ¿Cuáles? Porque el ayuno es para que se distiendan unos órganos, pero para que no se distiendan otros. ¿Ve? Hay doble respuesta. ¿Alguien que quiera responderme a esto antes de que Jocelyn nos hable de la vesícula? ¿Alguien, por favor? Doctora, si no estoy mal, sí, doctora, si no estoy mal, lo que se busca es que, por ejemplo, eliminar, por ejemplo, la presencia de gases, por ejemplo, en el caso... Perfecto. Ya ven, cuando están orientados no hay que estarles explicando mucho. Ya vimos que el gas es un enemigo de la ecografía. ¿Qué pasa si el paciente come? Viene el peristaltismo, si le hacemos muy tarde, por más que esté en ayuno, por eso les dije unas 6 horitas basta, porque también a veces vienen 11, 12 de la mañana, siguen en ayunas. Claro, no ha comido, pero en cambio se va llenando de gases y ya saben, enemigo para la ecografía. Entonces, para evitar que se acumulen de gases y otra, en cambio, para distender, ahora sí, por eso le dije, Jocelyn, estaba de completar. Daniela, no apague. Todavía no terminó, Daniela. Daniela, en cambio, ¿qué vísceras se van a distender al pedirle que vengan a ayuna? la vesícula, primero que nada. No sé, eso, la vesícula, ahí tiene, ahora sí, gracias, Daniela, apague. Jocelyn, ahí tiene una vesícula en ayunas, está distendida, ahora sí. ¿Cómo debe ser la medición? Rapidito porque me va a quedar faltando el tiempo. Ya, tenemos dos diámetros. Tenemos el diámetro transversal. Tres, le pedí 3 diámetros. Tres. Ya, tenemos el diámetro transverso. A ver, voy yo. Jocelyn, no marque usted porque vi que me va a faltar el tiempo. Yo le hago los diámetros con el cursor y usted me dice cuánto debe medir. Longitud, de aquí a acá. Bueno, no tiene que exceder 10 centímetros. 10, máximo. Siempre cogemos el máximo. Transversal, de aquí a acá. 4 centímetros. El libro dice 4, en nuestro medio es 3. Le bajan 1 centímetro. 10 por 3. El 3 se repite mucho en muchas medidas. 3 centímetros. ¿Cuál es el tercer diámetro, Jocelyn? El grosor de la pared. Eso. Como está en ayunas, la pared debe ser delgada porque está distendida. Porque si el paciente come, vamos a suponer que el paciente viene ingiriendo algo grasoso. Por lógica, la vesícula se va a contraer, se va a reducir, por eso utilizamos los diámetros máximos, no los mínimos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la vesícula se contrae? La pared se va a ver hasta de 3 capas, es decir, se van a ver todas sus capas, en este rato están distendidas, entonces se ve una pared finita. ¿Dónde se debe medir, Jocelyn, el grosor de la pared? ¿Adelante o atrás? Atrás. No. Jamás atrás. Se debe medir la pared anterior. Recuerden que por aquí entra el haz del transductor. ¿Sí? Aquí estoy viendo el inicio, esta es la pared abdominal. Nunca medir la pared posterior al transductor. ¿Por qué, Jocelyn, no debo medir esta pared? Porque se puede ver ahí el refuerzo acústico. Eso, porque les va a dar un falso engrosamiento. Es más, usted ni puede ver claramente aquí, sí, o la puede ver falsamente engrosado, porque todo lo que es anecoico hacia atrás aparece artefactado. Entonces aquí es donde debo medir. Gracias, Jocelyn.
bueno, tenía una media participación anterior, con esta media participación de hoy completa otra participación y así les voy poniendo más participaciones. Entonces, en este caso, ustedes me hacen solamente imágenes anatómicas, a no ser que yo les pida por alguna razón patológica, yo les pongo patológicas, es para reforzar el concepto de lo anatómico. En este caso, el paciente llegó por emergencia. De hecho, ya se lo operó y todo. Ustedes ven la cantidad de litos. ¿Por qué no están aquí las sombras sónicas? Es simplemente por manejo de la imagen. Acuérdense que el artefacto no tiene el paciente. Es una imagen que aparece sin tenerla. Entonces, uno puede manipular, maniobrar la imagen y hacer que desaparezca. Yo puedo hacer que desaparezca el artefacto, pero no puedo hacer que desaparezca el hito, ¿sí? Pero es norma, de hecho no debería mandarse esta imagen así, debería mandarse como lo que les puse. Para yo saber que es un lito, debe tener la sombra sónica. Este de aquí no tiene la sombra sónica, hay que tomarle otra fotografía sin quitarle la sombra sónica, que se vea, y así nadie duda que se trata de un lito. Pero repito, el objetivo de esta clase no es ver patologías, sino solamente reforzar conceptos. De hecho, aquí la pared, yo tendría que medir, aquí no puedo porque está con la pared abdominal, pero aquí sí la veo clarita, y si yo hubiera medido acá, aquí me va a dar más gruesa. ¿Puede tener el paciente el grosor normal de la pared teniendo litos? Sí y no, es variable. Me olvidé, niña Jocelyn, ¿cuánto debe medir la pared anterior? 3 milímetros. Ya, Menor o ese igual. quedamos con el diámetro que nos da el libro, no hay ningún problema. Bien, vamos con otra estructura, por lo menos terminar ecografía. Yo sí quería iniciar en la segunda hora. También nos tomó tiempito esto de arreglarle el asunto de las prácticas. Ahí se me fue unos casi 20 minutos. Bueno, vamos con, ahí tienen ustedes como una ecografía original. Esto ya es magnificado. Era también de una ecografía original, pero les magnifique para que vean. Este es el páncreas de un joven como ustedes y este es el páncreas de un adulto mayor. Y miren lo que les dije de la ecogenicidad. Es igual al hígado, aquí están viendo, comparando con el hígado, esta es parte de su lóbulo derecho, parte de su lóbulo izquierdo, miren, es isoecoico con el hígado. Típica forma del páncreas, como una comita. Cabeza, aquí el gancho, el uncus, la cabeza, el cuerpo y la cola. La cola suele artefactarse un poquito porque delante está el estómago con gas, pero si el estómago está relleno con líquido, recuerden que el tubo digestivo tiene doble componente, tiene líquidos y tiene gases. Los gases suelen artefactar y como la cola es más alta y para la izquierda, por eso la cola es más difícil de ver y por eso yo les pedí solamente, creo que les pedí solo el diámetro de la cabeza, que es lo que más se ve. Sin embargo, por lógica, el cuerpo y la cola va a tener menos calibre que la cabeza siempre es más prominente, entonces por doble razón me quedo con el diámetro de la cabeza. Repito, una por más facilidad de valoración, visualización, y dos porque siempre va a tener el diámetro mayor. Una vez más, la mayoría de patologías más bien hace que se distiendan las estructuras, que se dilaten, que crezcan. Eso no quiere decir que no importe la reducción. Por ejemplo, en el riñón, más que están los crecimientos renales, pero también están las atrofias renales. En el hígado están las hepatomegalia, pero también está la cirrosis. Entonces hay que tener en cuenta esas referencias. En un adulto mayor, miren lo que ocurre. Ahí está el lóbulo hepático izquierdo, miren ustedes los ecos intermedios y miren cómo el páncreas brilla, casi como brillaba el seno renal. Si fuera este páncreas de un joven como ustedes, sería patológico. No tendría por qué estar tan infiltrado de grasa, pero en este caso era de un adulto mayor y ¿cómo interpretamos? ¿Es que se está infiltrando de mucha grasa? ¿Es lo normal? ¿O tiene una patología? Diámetros. Entonces, mientras estén respetados los diámetros, es como, por ejemplo, regreso al hígado. El hígado ya dijimos, 14. Pero puedo encontrar yo 16. Pero no porque tenga 16
yo puedo decir que, solo puedo decir hepatomegalia, pero está crecido, ¿por qué? Porque se infiltró de grasa esteatosis, porque se infiltró de edema, hepatitis. Entonces debo yo relacionar las dos cosas, la ecogenicidad, pero también el diámetro, ¿sí? A eso voy, que siempre vamos con las dos referencias. Entonces, medida. ¿Cuánto debe medir? Vamos cualquiera, porque no quieren participar. Cualquiera hable, por favor, ¿cuánto encontraron de la cabeza pancreática? Doctora, decía que 3 centímetros. Ya. ¿En dónde encontró 3 centímetros? En CERAM le revisé. ¿Cómo debe ser medido? Ahí lo tiene Fátima. ¿Cómo debe? Mida, bueno, se me va a acabar el tiempo para hacerle que mida. De hecho, ya está medido. Posterior. Sí, eso, anteroposterior, nunca así. Es decir, nunca lo voy a medir de aquí a acá, transversal, de adelante a atrás. Tal como aquí no se ve mucho el borde porque está muy infiltrado de grasa, aquí se vio más clarito. Esto de acá sería la aorta, no está tan bien valorada, pues estamos viendo, además estar un poco artefactando, esta sería la arteria mesentérica superior, y esto que están viendo ustedes aquí, ustedes saben que por el borde inferior, para atrás, aquí está la vena esplénica, y este sería el inicio de la porta, es decir, esta sería la porta extrahepática, y luego se dirige al ilio y tendrían la porta hepática, que es otra, ¿sí? Aquí, ¿por qué no le veo la brillantez? Porque todavía no está en la tríada portal, recién se está uniendo las dos estructuras. Donde brilla la porta es cuando ya está en esa estructura que vimos. Vamos a otro. Por lógica, el cuerpo y la cola tendrían menos de 3 centímetros. Miren cómo la cola no es fácil verla. Ya se artefactó, aquí se manchó todo. Es por los artefactos del estómago. Y aquí está el vaso, que realmente hay diferentes descripciones en ecogenicidad, como les dije hace rato. La bibliografía nos dice que el vaso puede ser, Pedrosa nos dice, menor que la ecogenicidad del hígado. Pedrosa y Serán nos dicen igual, miren, es igualito al hígado, se parece. Pero Serán nos dice que también puede ser ligeramente mayor, discretamente mayor. Entonces tienen las tres opciones. ¿Y cómo saber si está normal o patológico? Si tengo las tres opciones de ecogenicidad, midiendo. ¿Cuánto debe medir el vaso? ¿Alguien, por favor? Solo Era 12 centímetros de longitud por 6 de ancho. Ya. ¿Por qué, Fátima, lo veo el vaso si se supone que el vaso, aquí, que estoy en una TC, el vaso tiene esta forma, que de hecho miren que es más chico que el hígado. Entonces nos acaba de decir la compañera, aunque aquí lo han dibujado muy chiquito, 12 versus este de acá 14, solo lóbulo derecho, no la totalidad, estoy hablando solo de esto. Porque si el vaso tiene esta forma, Fátima. Pero aquí es porque la forma del vaso en sí decía que era muy variable. No. Y por los pequeños nódulos que tiene alrededor. No, Fátima, esa no. O por el plano también. Fátima, en este caso. mire usted. Mire la forma, es la misma que acabo de ver en el dibujo. Mire la forma, pero ¿por qué aparece como invertido para el otro lado? Quizás por lo que hablábamos de la imagen en espejo. No. En este caso sería por el plano, entonces. Cosa. Eso es otra cosa, Fátima. La imagen en espejo se daría, Fátima, en el pulmón izquierdo. Yo entro por el vaso, aquí está la imagen en espejo, mírela. Aquí está la imagen en espejo. Mire aquí, tiene el mismo color, recuerden que este es el diafragma, tiene el mismo color que el vaso. No puede ser, el pulmón tiene artefactos. Aquí no puede, porque esto es líquido patológico. Aquí tiene el mismo color, el pulmón, aparentemente el mismo color que el vaso, y lo mismo aquí, esto es imagen en espejo. Esa es otra respuesta, Fátima, ¿por qué lo veo invertido? ¿Por el plano entonces?
Por el abordaje. El abordaje. Coronal. Recuerden que entro de abajo hacia arriba para evitar los artefactos de los arcos costales. Entonces, cuando yo entro en diferente, era como el corazón. Yo entro de abajo hacia arriba, encontraba primero los ventrículos y luego las aurículas, ¿sí? Entonces, a eso se debe que yo lo vea así invertido. Igual, miren el diafragma como está invertido. Cuando en una radiografía el diafragma, las cúpulas las tiene para arriba, no para abajo. Rodeando, gracias Fátima, rodeando a cada víscera, jamás debo ver líquido como aquí, porque pasaría a ser líquido o peritoneal o retroperitoneal. Eso lo dejamos para otra clase para ver cuáles son las vísceras intra y retroperitoneales, que en este caso el vaso es peritoneal, por lo tanto esto es ascitis, líquido ascítico. Normalmente a ninguna víscera, ninguna. Hígado, no hay líquido rodeando. Tríadas portales, no hay líquido. Rodeando a cada vaso sanguíneo, nada. A la vesícula, no hay líquido. Entonces, ahí, por ejemplo, esto de acá no es la parte de la cava. Aquí, esto es la aorta, no es líquido. ¿Ven? Ninguna víscera tiene líquido alrededor. Entonces, esto que ven aquí es patológico. Ustedes solo me ponen las imágenes normales. En algunas técnicas, si les pedí, era para reforzar la utilidad. Por ejemplo, yo digo un decúbito lateral con rayo horizontal. Se supone que se pide porque no vio la radiografía, no vio como estudio básico y tiene algo. Entonces, ese algo es una patología y de ley sí o sí la tendríamos que ver. Vamos ahora con otra víscera, la aorta. Estoy dando los nombres porque esta sí está rotulada. Estoy dando los nombres porque no tiene los topogramas. Ustedes ya se buscan con el topograma o, bueno, yo procuro dar la clase con imágenes de libro. Y en el libro no trae los topogramas. ¿Por qué doy con imágenes del libro? Porque se supone que todos van a estudiar de ahí, para que puedan participar. Pero hay algunas que en el libro no las encuentro y yo tengo que adicionar otras. Entonces a veces adiciono de internet o de nuestros pacientes, ¿sí? Que por ejemplo, por ahí algunas de esta de acá, esta de aquí, por ejemplo, es de un paciente nuestro. Esta en cambio la tomé de internet, ¿sí? Entonces yo voy mezclando un poco las imágenes, pero ustedes procuren poner con topograma y si no encuentran el topograma, ustedes al pie van a leer qué es lo que dice y tómense el trabajito de rotular para que no se pierdan el rato que están dando la lección, se van a olvidar qué era esto. Entonces yo les pongo, por ejemplo, esta imagen, ustedes no van a saber dónde están. Ustedes solamente dicen, esto es entre anecoico e hipoecoico, esto está en estado líquido. ¿Pero qué es? ¿Es la porta? ¿Es la aorta? ¿Es la cava dilatada? ¿Qué es? No pueden saber, entonces hay que rotular. Yo les indico, esto realmente era la aorta. Diámetro de la aorta, ¿cuánto encontraron? Vamos con los vasos sanguíneos. ¿Quién va a participar con los vasos, por favor? Ya vimos de la porta. Me adelanté con la porta porque era parte de la tríada. ¿Qué me falta? La cava, la aorta. Dos vasos importantes. Creo que me olvidé poner la cava en la nómina. Chicos, participación, aorta. ¿Cómo se mide y a qué nivel? ¿Cuánto debe tener? Estamos empezando mal el año. El subdiafragmático tiene que tener 2.5, doctora, ¿En dónde sería la medida? a nivel subdiafragmático. Pero ¿cómo es la medida? ¿Transversal, longitudinal? Anterosuperior. ¿Perdón? El anterosuperior sería así. No existe anterosuperior, Nicolás. Anteroposterior. Nicolás, piense lo que está diciendo. Si dice anterosuperior, va de adelante a arriba. Así. ¿Cómo Eso. se llama? Así, anteroposterior, es otra cosa, Nicolás. O más facilito para que no se pierda, Nicolás, transversal o longitudinal. Longitudinal. No, Nicolás. Ay, no, transversal. Transversal. Longitudinal es así, a todo lo largo. No va a poder. ¿Por qué? Porque no le alcanza el haz.
Tendría que ir con el transductor recorriendo todita la longitud y el momento que llega, recuerde que es retroperitoneal, se va a artefactar con las asas intestinales que están adelante. Entonces, cuando se logra coger, así como usted le puso, aunque aquí le midieron, si usted ve las flechitas negras, aquí están los cursores, aquí donde tiene mayor diámetro, porque aquí está más estrecho, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuánto debe medir Nicolás? 2.5 centímetros. Más durito porque no le escuché. 2.5 centímetros. Ya, verán, los libros, sí nos vamos a quedar con ese diámetro. Los libros, quédese ahí, por si hay otra pregunta. Los libros nos dicen que se considera aneurisma pasado los 3 centímetros. ¿Cómo? Si 2,5 es lo normal. ¿Me puede decir, Nicolás, cómo se llama? Si no me lo dice, no pasa nada, porque esto ya es parte de Imagenología 2, pero está en el libro, vamos a ver quién leyó. Si lo normal es hasta 2,5 y aneurisma, es decir, patología es desde 3, ¿qué pasa, ejemplo, si tiene 2,8? Que está entre 2,5 y 3. ¿Cómo se llama, Nicolás? Asia, que significaba dilatación, creo que era, Doc. Yo le entendí, no sé si el resto entendió la palabra. Emilia, ¿qué le escuchó el compañero? No lo escuché bien, pero iba a decir yo ectásica. No sé si dijo. Ectasia, ya. Pensé Sí. que tal vez sí, no se le escuchó muy bien, Nicolás. Ectasia. Ectasia es una situación que sin llegar a ser patología, bueno, aunque hay partes del cuerpo en donde ectasia ya es patología. Por ejemplo, yo digo caliectasia. Ectasia es nomenclatura para Imagenología 2. Todo lo que termine en palabra ectasia, caliectasia, pieloectasia de la pelvis, ectasia aórtica. Todo lo que diga ectasia es dilatación o situación previa, en este caso, si hablo de arteria, sería al aneurisma, ¿sí? Pero va a depender de la edad del paciente. ¿A qué me refiero? Y termino aquí su participación, Nicolás. ¿Qué esperaría, Nicolás, usted con la edad que le pase a la aorta? ¿Aumenta en diámetro o disminuye? Disminuye, doctor. No, no, al revés. Al revés, no puede disminuir. Disminuiría tal vez cuando hubiera un trombo que ocupe espacio en la luz, pero la pared como tal más bien se va dilatando. Acuérdense lo que vimos en tórax. ¿Se acuerdan cuando yo les dije una radiografía de un adulto mayor y les mostré la arteria, la aorta torácica descendente tremendamente dilatada? Porque vienen los problemas cardiovasculares. Es igual el corazón no disminuye, el corazón se va dilatando, primero se hipertrofia, luego da cardiomegalia, entonces los vasos sanguíneos también empiezan a dilatarse, claro que también vienen los procesos de arteriosclerosis. En conclusión, para ustedes encontrar entre 2,5 y 3 ya sería aneurisma, porque ustedes son jóvenes, no pueden tener la aorta tan dilatada. Más de 3 aplica para los adultos, ya como tal, adultos mayores, ¿sí? Que los aneurismas no siempre son adquiridos. Ahí también, ¿por qué digo? Porque ustedes son jóvenes y esperaríamos que nadie tenga un aneurisma. Falso. Así como las cardiomegalias no son exclusivas del adulto mayor. Personas jóvenes, niños pueden tener cardiomegalia, porque son patologías también congénitas. Entonces los aneurismas también son congénitos. Pueden ser adquiridos o congénitos. En cambio, entonces, considerar, ven ustedes, por eso les dije, es muy difícil esta parte de ecografía, pero es necesaria, porque vamos a revisar la patología abdominal en Imagenología 2 y yo ya no tengo tiempo en la 2 de estar explicándoles absolutamente nada de lo que ya llevamos casi 1h30 explicando. Yo voy directamente a la patología, directamente a los casos clínicos, les planteo una clínica del paciente, qué sé yo, paciente de tal edad, con tales síntomas, con tal de laboratorio, esta es la ecografía, interprete. ¿Ven por qué es que uno les está todos los días ahí, corrige? Es porque yo sé lo que se viene más adelante. Imagenología 2 es el doble o el triple de pesado de lo que es la Imagenología 1.
Vamos ahora, gracias Nicolás. Entonces, 2,5 más lo de la ectasia y a considerar según la edad. Quítele nomás por favor lo que dibujó usted. Por cierto, esta de aquí es la ramificación por el nivel, esta es la mesentérica superior, ¿sí? Más arriba sería el tronco celíaco. La mesentérica inferior es un poquito difícil de verla por ser artefacta con tanta asa intestinal. Recordar el uso del Doppler, color, ya saben esto del flujo laminar, ¿sí? Ya saben eso de la inversión de flujos, no vamos a repetir, en este caso falta rotular aquí que es la aorta, porque si no nos vamos a perder qué vaso sanguíneo es y que está normalito, con lo que ya sabemos interpretar. Sirve también para otras estructuras vasculares, en este caso si está rotulado, esta es la vena hepática, ya sabemos lo del flujo, ya sabemos lo del color, pero voy a poner solo por incentivar una patológica, que ya sabemos nosotros que puede haber inversión de flujo. Por ejemplo, aquí está la cava con las venas suprahepáticas y esta tiene un color diferente, pero todo aplica con la misma nomenclatura. La cava, que sería el equivalente, les he puesto de la porta, de las suprahepáticas, de la aorta, faltaría la cava. La cava tiene medio centímetro menos que esto, que me olvidé de ponerles en la listita. La cava tiene hasta 2 centímetros, pero varía. Ustedes saben, con la respiración, con Valsalva, no es un diámetro tan fijo. Con los riñones, vamos a alguien que quiera participar, ya no me alcanzó el tiempo para la TC, yo sí quería adelantar un poquito de la TC. Vamos con los riñones. ¿Quién quiere hablar de los riñones? Aunque esto vamos a repetir la próxima semana. Pero ya iré ahí más rápido, ya no repito lo que vamos a ver hoy. Riñones. Participación. ¿Nadie? Voy a empezar con el diámetro. Bueno, primero para saber si es el riñón derecho o izquierdo necesito el topograma porque ya sé que va a estar en contacto con un parénquima que es iso, hígado y vaso, me podría confundir. En este caso está la H de hígado, aquí no sé cuál de los dos es, ¿sí? Porque son exactamente iguales. Recordar que el riñón tiene, aquí sí les pedí los 3 diámetros, ya no hay tiempo para participación, 12, 6, 3 en el diámetro anteroposterior. Vamos a darnos un poquito más detalle. Yo les dije que renal y reproductor vamos a dejar para la última semana de abdomen, la tercera del capítulo, ¿sí? Porque abdomen me toma 3 semanas. Entonces, ahí detallamos un poco más. Voy a dejar solamente mencionando porque esto también lo ubicamos en la escala. Y miren ustedes, esta es la imagen que ya les puse. Les he traído esta porque quizá aquí se ve mejor que lo que se ve acá. Vamos a suponer que este es el derecho, que me parece que es el derecho, porque miren ustedes, de hecho el parénquima está muy similar a la corteza. Miren, la corteza es isoecoica con el hígado o con el vaso, o ligeramente menor, nunca mayor, porque sería, por ejemplo, en un proceso de atrofia o insuficiencia renal, el riñón se fibrosa y se va volviendo muy brillante. Es por la esclerosis. Entonces, en este caso, la corteza igual o menor, pero siempre las pirámides, esto de aquí, esto es la corteza que tiene los glomérulos. Acá, en cambio, está el sistema de excreción en esto de aquí, que son las pirámides, que ya no las ven tan triangulares como aquí, las ven medio redondeadas. Aquí ya empieza a excretarse orina. Por ese motivo, estas son hipoecoicas. Y esto que ya mencioné, ahí están viendo ustedes la grasa. Miren cuánta grasa le rodea. Aquí está retirado el resto. Por eso es que yo lo veo extremadamente brillante. Porque si esto se dilatara, ejemplo, si viene una piedrita aquí, esto se dilata, esto se va a volver anecoico, pero eso ya sería patología. Estoy poniendo solo lo anatómico. Vamos con la vejiga. Tal vez alguien quiere hablar de la vejiga. De nuevo, nadie. La vejiga, ya dijimos qué tonalidad tiene. Vamos a dejar un poquito pendiente esto de la capacidad cuando manejemos próstata,
Por favor, vendrán leyendo, sí, que ahí sí ya que les voy a calificar, si no me vienen leyendo en la próxima, no es que es voluntario, sino que ya les califico. Para medir volúmenes, utilizamos una fórmula llamada elipsoide. Sin embargo, sirve también para la próstata, aunque la próstata no está en estado líquido. Después les explicaré por qué. Fórmula elipsoide es básicamente para volúmenes. Entonces, yo puedo medir la capacidad de la vesícula, yo puedo medir la capacidad de la vejiga, puedo medir cuántos cc's tiene un quiste, puedo medir todo lo que sea volúmenes. ¿Con qué? Fórmula elipsoide. Por favor, de nuevo la revisan, ¿sí? Porque ya voy a ir más rápido, ya por estar iniciando. De hecho, aquí se está tomando la medida. Nosotros sabemos que la vejiga dependerá de la cantidad de líquido que ha ingerido el paciente. No voy a dar una medida estándar. Habrán personas que tengan capacidad de 200 y ya sientan el deseo de la micción, otros con 150. En el embarazo, un útero grávido, ustedes saben, una mujer en los últimos estados de gestación tiene frecuencias miccionales, se reduce la capacidad, es variable. Pero máximo puede ser entre 250, en algunos incluso hasta 300. Más allá ya sería un globo vesical. ¿Cómo saber cuánto de cc tiene esta vez? Les queda pendiente, aunque ya está aquí. Les he de volver a preguntar para la próxima semana de dónde salió, cuál es el volumen, ejemplo, para esta vejiga. Y así con las que ustedes traigan. Quedó pendiente. El grosor de la pared, aquí suele ser un poquito difícil tomarlo, porque de nuevo tendría que tomar la anterior, porque la posterior estaría muy reforzada y no sé hasta dónde llega. Pero como está en íntimo contacto con la pared abdominal, puede ser un poquito difícil. Sin embargo, tiene un grosor más o menos similar o un poquito mayor que la vesícula. Es decir, entre 3 y hasta un máximo de 5 milímetros, pero ¿de qué dependerá? Del grado de distensión. Entonces, por eso es que no se emplea mucho, porque es bastante variable la capacidad. ¿Cuánto es el residuo postmiccional? ¿Alguien que me lo diga? De 50 a 100 mililitros. Imposible, Emilia. ¿Dónde leyó eso? ¿En dónde leyó Emilia eso? En un artículo de Me internet. trae el artículo, Emilia. Si el artículo si está en el artículo, hasta le pongo puntos. Pero yo sé que no es eso. Está errado. Es imposible. Usted ha de haber visto un artículo con hipertrofia prostática y el paciente le mandaron a que orine y probablemente por la próstata tan grande comprimía la uretra y el paciente dejaba 50 o 150 cc's de residuo postmiccional. Entonces no es coherente eso, Emilia. ¿Qué quiere decir, Eduardo? Yo había leído en Pedrosa que era menor a 30 mililitros. Es menor a 30, es decir, en condiciones normales, cuando no hay patología, ejemplo, una masa pélvica, un paciente con una hipertrofia prostática, es absolutamente normal que cuando nosotros miccionemos se quede algo anecoico que representa orina en la vejiga. Entonces yo tengo que medir con esa fórmula que sigue quedando pendiente, porque veo que hoy no me han leído completamente, no van a entender. Si yo solamente, tienen que leerlo para que entiendan. Entonces, porque les voy a hacer medir en los trabajos de ustedes. Doctora, Dígame. disculpe, la fórmula no es, el volumen es igual. Ya, queda para después, ¿sí? Porque yo sé que hoy día ya no tengo tiempo, ¿sí? Les tengo que hacer que midan y todo, y todavía me falta la anatomía prostática. Entonces, si aquí dice premicción, es normal que me dé mucho más de 30, porque ya sabemos que es hasta 250 o 300 cc, 250 tal vez máximo, pero porque está en premicción. Pero si aquí dijera posmicción y yo calculo, el paciente está reteniendo orina, ya es patológico, ¿sí? A eso me refiero, se va a ver una vejiga pequeñita con un máximo de 30 cc, mejor si es menos. En otras palabras,
Pues, a ver, nosotros miccionamos y la vejiga queda completamente vacía. No, algo de orina es normal que quede. Y para órganos de la reproducción, que eso lo voy a dejar para la próxima semana, verán que mañana, perdón, el miércoles voy a ir rápido. Ya no tenemos que conversar de distribución de grupos, ya no tengo que estar dando oportunidad de quién quiere dar lección voluntaria, porque ya tomé, solo una persona quiso dar lección voluntaria, yo ya entro directamente, ¿sí? Como es una horita, ya es un poquito difícil esperarles 10 minutos, cuando son 2 horas les espero 10. Pero bueno, igual les dejo abiertos 10 minutos, pero yo ya inicio la clase 5 minutos antes de lo que inicié hoy, ¿sí? Entonces yo inicio la clase y voy de largo y el que quiere participar, participa, aprovecha la oportunidad. El que no quiere y le tocó, lo mencioné, igual se califica, ¿sí? Entonces yo sí esperaba que hoy sea más porque tuvieron una semana. De aquí al miércoles tienen menos tiempo y ya tienen que presentar hasta el trabajo de la semana. Entonces ustedes mismos son los que manejan sus tiempos. Cambio de transductor al transductor endo, que me puede servir para estudios endovaginales, pero también el útero se puede ver por vía suprapúbica, fue creo pregunta de examen o de alguna evaluación, tanto la próstata como el útero y los ovarios se pueden evaluar por vía suprapúbica, pero la condición es que la vejiga esté llena. Me sirve aquí de ventana acústica, porque si la vejiga no está llena, el sigma, todas las asas distendidas con gas que están hacia la región pélvica van a artefactar mucho y por eso la imagen del útero y los ovarios puede ser mala si no llega con la vejiga llena. Pero es mucho mejor la ecografía endovaginal y endorrectal para estas vísceras, por eso tenemos esa doble valoración y además lo que dije hace rato. El útero, su diámetro, con la ecogenicidad, miren ustedes, también es variable. El endometrio tiene una ecogenicidad, dependerá en qué fase del ciclo ovárico está. Yo no sé si van a lograr alcanzar a presentar trabajo, a estudiar para el trabajo y hasta estudiar para la participación cuando tuvieron una semana para hacerlo. Entonces, para el miércoles queda esto y si les toca, sin ser voluntarios, ustedes vean cómo lo manejan. Entonces queda pendiente los diámetros uterinos según la edad de la paciente, el diámetro endometrial según la fase del ciclo, los ovarios, cómo se visualizan, la próstata y las vesículas seminales. Es mejor, repito, con el transductor endo, como lo estamos viendo aquí. Para apéndice yo les había puesto en la nómina. Sin embargo, a ver, antes decíamos que el apéndice no debe verse. En otras palabras, primero hay que cambiar de transductor. El apéndice no con transductor convexo, hay que hacerlo con transductor plano. ¿Por qué? No lo van a entender muy bien ahora. Eso se les explica cuando se les da apendicitis, solo me estoy adelantando. Apéndice, aunque sea intraabdominal, transductor plano. Es para hacer unas maniobras, para todo lo que vamos a ver más adelante. Antes decíamos, no debe verse. Es decir, que si yo lo veía, era sinónimo de apendicitis. Hoy en día eso ya no existe. Al apéndice lo puedo ver normalmente. Vamos con una última participación. Si lo veo, ¿cómo lo debo medir y cuánto es el máximo? Última participación. Dejo anotando con fecha y todo para cuando me hagan los reclamos de que por culpa del profesor están bajos. Nunca en longitud, porque esto es muy variable. ¿Qué quiere decir, niña Molineros? Sí, doctora, lo que yo iba a decir es que se calcula lo que se mide el diámetro transversal, que no tiene que ser mayor a 6 milímetros, según lo que había visto. Ajá. Y también... Ya, bien, Daniela, sí, usted es la que más ha participado hoy de la manera correcta. No en longitud.
A ver, primero hay muchas cosas que explicar aquí que no las van a entender. Cuando estas mismas diapositivas, ya con patología, con clínica, yo se las voy a explicar con más detalle. Solo que ahí no voy a explicar lo que voy a decir en este rato, ¿sí? Solo les iremos adicionando uno que otro concepto anatómico, pero iremos directamente a la patología. Este es una apendicitis, por ejemplo, aguda. Este es un apéndice normal. Repito, nunca medir en longitud. Tiene que ser en diámetro transversal. Debe ser el máximo que dijo la compañera. Aplica el mismo valor que está en el libro, aplica para nuestro medio. El apéndice debe verse las múltiples capas, como ven aquí. ¿Ven? Aquí se perdieron. No las veo, es por el edema. Primero, esto tiene más de 6. Segundo, se perdieron las capas. Y tercero, hay que hacer unas maniobras que todavía no las van a entender porque no han llevado semiología. Yo les voy a explicar ahí, por ejemplo, el McBurney ecográfico positivo y les voy a preguntar, ¿qué era el McBurney clínico positivo? Todavía no están en la capacidad de entender, ¿sí? Esto sí pueden entender el uso del Doppler color. Si está inflamado va a haber una hipervascularidad aquí, que cuando no esté inflamado no la va a tener, ¿sí? Entonces, igual aquí estoy viendo un lito en el apéndice. ¿Cómo sé que es lito? Porque tiene sombra sónica. Entonces, por el momento, ¿dónde se mide? Transverso, cuánto y cómo son las capas. Todo lo demás queda pendiente para patología. Esto también era un caso de apendicitis con la hipervascularidad. Y llego hasta ahí. Quedó pendiente entonces reproductor. Yo sí quería dejar iniciando. ¿Cuántos minutos? Tengo escasos 4 minutos. Voy solamente a dejar la introducción para que puedan participar. Ojalá participen con este tema. Aquí también hay niveles de corte, de preferencia en Pedrosa los en. Sin embargo, hay una situación que yo les suelo dar una forma más fácil incluso que la que está en Pedrosa. ¿A qué me refiero? Pedrosa les da, y aquí se me ha cortado, no, aquí está la otra. Pedrosa los niveles de corte les da utilizando los hilios y cuando no hay hilio, una referencia de una víscera específica. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, el primer corte le da a nivel de la unión esófago-gástrica. Acuérdense ustedes, pasa el esófago, la porción abdominal y luego viene el estómago. Un corte aquí, aquí está levantado el hígado. Luego tenemos, como esta víscera sí tiene hilio, sería a nivel del hilio esplénico, que coincide, ahí, hilio esplénico, que coincide o es un poquito casi a la altura del hilio hepático llamado también porta hepatis. Miren ustedes, está casi al mismo nivel, un poquito más bajo. Luego viene un nivel de la fosa vesicular, es decir, aquí la vesícula está levantada, es para que vean, la vesícula la tenemos que poner en su sitio correcto, entonces aquí, a nivel de la fosa vesicular, y que luego viene, aquí estoy viendo en amarillo, estoy viendo un nivel de la cabeza pancreática a este nivel de corte. Luego, si me bajo en el corte aquí más o menos, que están retirados los riñones, tenemos también un corte del hilio renal, aquí lo tengo abajo. Si me voy más abajo, aquí por ejemplo, solamente hay asas intestinales delgadas y gruesas, nivel de mesenterio e intestino delgado. Si me voy a un nivel de corte un poquito más bajo, donde se bifurca primero la aorta, luego la cava, hemos de ver las estructuras, bifurcación aórtico-cabal, hasta ahí hombre y mujer igual, pero si entro a pelvis, yo sé que es diferente la pelvis femenina por el útero que la pelvis masculina, vesículas seminales y próstata. Es lo que vamos a revisar, pero voy a ir rapidito. Hoy debí darles yo por lo menos unos 40 minutos, quitémosle unos 20 de lo que pasamos hablando, pero me limitó mucho a avanzar la falta de participación de ustedes. Si ustedes hubieran participado rapidito, yo iba más rápido. Entonces, he de ver si es que hay o no oportunidad de participación el día miércoles y si no voy de corrido. Bien, terminamos ahí porque ya el otro grupo tiene que conectarse. Muchas gracias. Queda